En esta serie de videos que hacemos para discutir temas de política, tenemos hoy como invitado a Manuel Sánchez, que es un graduado de la Universidad de Chicago, fue subgobernador del Banco de México, Felipe Mesa, profesor del ITAM y director del CAIE, y un servidor, Gabriel Martínez, de la Maestría en Políticas Públicas. Y bueno, le daría la palabra a Manuel. Adelante. Gracias, Gabriel. Gusto en saludarlos a todos, Gabriel, Felipe. Me gustaría hablar un poquito sobre la política monetaria, que es de lo que sé, creo que un poco más por mi experiencia en el Banco de México. Y básicamente eh, buscaría presentar un par de preguntas sobre la política monetaria en el Banco de México. La primera es, ¿cuándo debería el Banco de México empezar los recortes en la tasa de interés de referencia, que como saben ustedes, es el principal instrumento de la política monetaria? Cuando la inflación está subiendo por arriba de la meta, aprieta el Banco de México, es decir, sube la tasa. Cuando se está acercando o cumple con el objetivo, entonces la puede bajar. Y la pregunta, yo creo que esta pregunta se puede hacer, se puede analizar desde dos ángulos. Uno, ¿cómo debería, cuándo debería ser el tiempo? O sea, ¿cuándo debería empezar? Desde el punto de vista, como diríamos los académicos dirían, desde el punto de vista normativo. Yo creo que es claro que eso se daría cuando la inflación claramente estuviera en una trayectoria evidente, sostenible, de convergencia hacia el objetivo de 3%. Esto obviamente es bastante abstracto, se presta a múltiples interpretaciones, pero yo propondría una interpretación muy concreta. Nada más analizando la historia, uno observa que la inflación subyacente más o menos subestima la general por medio punto porcentual, tomando la historia. Y con una regla así muy simple, diría yo, que una condición necesaria para sentir cierta comodidad de que la inflación se está acercando al objetivo es que la subyacente se mantenga por algunos meses por abajo de 3%, que es el objetivo del Banco de México. ¿Por qué? Pues simplemente por la experiencia y por lo que eso ocurrió cuando ha tenido convergencia la inflación por periodos breves, como en el año 2015, 14, 15 y 16. O sea, la inflación subyacente realmente es un apoyo. Ahora, eso sería un primer criterio. Lo que vemos actualmente con el último dato de la inflación en febrero de este año es que la general anda en 4,4, la subyacente en 4,6. Es decir, todavía le falta, sobre todo la subyacente, para llegar a esta condición que estoy proponiendo como deseable, es decir, le falta bajar. Y yo esperaría o recomendaría al Banco Central que se aguante un poco, porque todavía le falta. Un segundo ángulo, una segunda forma de ver las cosas, como todo en los problemas de política pública, es verlo desde un punto de vista más bien pragmático, no el deber ser, sino lo que podría ser más práctico y que se podría acercar a lo que tal vez va a ser el Banco Central. O sea, la pregunta, esto ayudaría tal vez a conducir una respuesta más de carácter adivinatorio de lo que puede hacer el Banco Central, y es, en la práctica, el Banco de México, desafortunadamente, creo que ha actuado más, en lugar de estar persiguiendo la meta del 3%, se ha confundido mucho con ese intervalo de variabilidad en torno al 3% y toma como meta, dadas las presiones inflacionarias históricas, la cota superior de ese intervalo. Es decir, tan pronto se empiezan a acercar al 4, el Banco Central se empieza a sentir bastante cómodo. Y en ese sentido, es probable que en este momento, por ejemplo, la inflación del 4,4 coincide de manera eh, casi perfecta con el promedio histórico de la inflación general. Y de hecho, algunos miembros de la Junta de Gobierno, según las minutas, toman muy en cuenta las referencias históricas. Y la referencia histórica sugiere que ya están muy cerca de como ha llegado el Banco de México a actuar respecto a la inflación y a actuar en materia de política monetaria. Esto es desafortunado porque yo creo que la historia no es una buena guía del Banco Central, dado que históricamente no ha tenido convergencia, sino, como dije,
en periodos muy cortos. Pero en la práctica es probable que al acercarse a la cota superior empiecen a sentirse tentados a aflojar o a declarar victoria. Me parecería de que sería prematuro, pero es probable que esto ocurriera tan pronto como el anuncio que se va a dar mañana o en la siguiente reunión. O sea, yo creo que ya estamos muy cerca de este inicio en términos prácticos por las razones que menciono, que son más de carácter pragmático de cómo ha funcionado el Banco de México históricamente. Eso es, digamos, la primera pregunta. Y hay una segunda pregunta que sale de algo que me ha llevado mucho la atención viendo análisis de los que siguen al Banco Central, al Banco de México, y es esta aparente ansiedad u urgencia de los analistas y el propio los participantes en los mercados financieros de que el Banco de México ya recorte la tasa de interés de referencia. Y me llama la atención porque esta impaciencia, que también es parecida a la impaciencia que se ha observado desde el año pasado, bueno, desde el antepasado, cuando el Fed ha dado alguna señal de que va a empezar a recortar la tasa de interés. Y yo creo que aquí hay un elemento, desde luego, especulativo de los traders y de los que asesoran las grandes inversiones, y es este deseo probable de anticiparse a un rally de tasas. Si tú te anticipas con tiempo, te posicionas bien, empiezas a pasar la idea de que va a venir el recorte, tú empezaste primero, pues vas a tener una ganancia en los precios de los bonos por la relación inversa que todos conocemos entre las tasas de interés. Toda la curva tiende a moverse algo, por lo menos, hacia abajo en este caso, con un movimiento de corto plazo en la tasa de interés de política monetaria. Ese es un asunto con el que siempre está jugando el Fed y el Banco de México, mandando mensajes y siempre lo andan anticipando, como que hay ya un deseo por tanto tiempo de tasas altas, de todas las inversiones que están a largo plazo. Los dueños de esas inversiones ya desean una ganancia de capital finalmente, porque ha habido demasiado tiempo, años que hemos estado con tasas elevadas. Pero lo que me llama la atención es que también actualmente, por lo menos desde mediados del año pasado, parte de esta ansiedad ha sido fomentada por el propio Banco de México. Eso también me parece un poco peculiar. Y esto es porque, por lo menos, y lo han hecho desde mi punto de vista de una manera bastante desordenada. Hay que recordar que en política monetaria están los instrumentos. El Fed tiene además el manejo del balance, su propio balance. El Banco de México no usa el balance, usa la tasa como instrumento. Pero desde luego hay otros instrumentos, y un instrumento importante es la comunicación. Y esa comunicación forma las expectativas, debe ir el Banco Central adelante de los mercados, debe guiarlos, no está reaccionando. Y el Banco de México, me parece que a pesar de que las guías futuras han sido relativamente cuidadosas en los boletines, en la práctica, dos miembros de la Junta, la gobernadora y un subgobernador, desde el año pasado estuvieron dando anticipos de que la tasa ya se iba a bajar en septiembre o en noviembre del año pasado. ¿Cuál es el problema? Pues hay varios problemas con esta forma de comunicación. La primera es que esas conjeturas que algunos miembros de la Junta pasaron, resultaron ser fallidas, y eso tiene el riesgo de haber deteriorado la credibilidad en la comunicación. Por eso no parece muy adecuado. O sea, en Estados Unidos, en Europa, bueno, son más sobre todo en Estados Unidos, los participantes en el FOMC, el Comité de Política Monetaria, dan opiniones, etcétera, pero hay una voz oficial que es Jay Powell, que es el chairman, y esa es la voz institucional clara después de las decisiones de política monetaria. Aquí desafortunadamente, todos sabemos, hay cierta ausencia de liderazgo en el Banco de México, y en esa ausencia cobra más importancia o es más riesgosa la confusión que proviene de este tipo de comunicaciones.
Ya hay una segunda parte que es pareciera que se está subestimando los riesgos de la inflación. El mismo balance de riesgos que tiene el Banco de México es al alza en sus proyecciones. Las proyecciones no traen convergencia muy pronto y sin embargo están anticipando recortes de tasa. Es como que no me cuadra eso. Y hay una tercera que son que las expectativas del público, de los analistas y del mercado. Por cierto, las expectativas que el propio Banco de México extrae de los instrumentos de mercado y publica en su informe no han bajado, o sea, ni siquiera, o sea, Correcto. están elevadas y no han bajado. Mm, Es bastante encomiable del Banco Central que publique esas estimaciones de expectativas bajadas de instrumentos de mercado, pero todas estas cosas parecen raras o que van en contra de una estrategia de baja o una inminencia, más bien, una inminencia de empezar el recorte de tasas. Y hay una cuarta cosa, un cuarto elemento que llama también la atención, como que dentro de las minutas uno observa hay miembros de la Junta preocupados por un excesivo apretamiento. Es decir, no se está llegando a la inflación, o sea, no se está acercando suficiente al objetivo, pero se está diciendo, oye, ya bajamos, el punto máximo es muy alto, el recorrido ya ha sido bastante importante, aunque todavía falta, pero lo importante es que ya bajamos un rostro y además, no hay que seguir con apretamiento excesivo, porque mm, la tasa real, tomando las expectativas de los analistas ex ante, pues se va a ir subiendo. Y hay esa pregunta, esa preocupación se me hace media rara. Pareciera que algunos miembros siguen de la Junta, pareciera que están operando con un mandato dual como el Fed. mm, Es decir, se preocupan no solamente de la inflación, sino de la parte real. Por cierto, aun cuando el Banco de México tuviera el mandato dual, México está en una situación parecida a la de Estados Unidos, con tasa de desempleo en sus mínimos históricos, con una recuperación relativamente robusta. De hecho, los canales de transmisión tradicionales de la política monetaria parecen estar apagados, el de tasas mm, con la inversión está en boom y por otras razones que no nos tocan ahorita tocar, el crédito está en boom, el efecto riqueza pues nadie lo puede calcular. Los que están jalando muy bien, es decir, bien en el sentido del efecto de la política monetaria, es el tipo de cambio, y a mí me parece de manera muy mediocre, pero está funcionando algo, el mm, canal de expectativas. Entonces, yo creo que el canal de expectativas lo deben de aprovechar y tener cuidado con un discurso más congruente. Yo no iría en contra de empezar los recortes este año. Yo lo que veo es un vacío en la comunicación y una estrategia mirando hacia adelante, no por el espejo retrovisor, y entender por qué traen esta urgencia independientemente de que desde mi punto de vista no es clara esa senda sostenible de convergencia al objetivo de 3%. Yo con eso terminaría. muy bien. Ok. Pues muy bien, Felipe, ¿tú tienes algún comentario? Sí, voy a compartir unas cuantas láminas y bueno, creo que algo de lo que voy a decir pues es complementario a lo que nos está diciendo Manuel. Así que, a ver, comparto mi pantalla. Un segundo. Aquí está. Em, ¿La pueden ver? Sí. Sí, Ok. Entonces, comienzo. Mm, bueno. Yo empecé mi presentación o mis ideas pensando en qué retos enfrenta el Banco de México. Voy a dar unos antecedentes. Voy a hablar de unos retos a los que les puse el adjetivo de estructurales y otros coyunturales. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes? Bueno, hay un documento muy importante de otro ex subgobernador, Manuel Ramos Francia, y de un ex director general de Investigación Económica, Alberto Torres García. Este documento me parece, o sea, yo lo explico en mi clase de monetaria. Una cosa que dice este artículo es, bueno, es una recopilación de cómo fue cambiando la política monetaria en México. Y entonces los autores nos dicen, 2002 tuvimos la definición del objetivo de inflación anual de largo plazo de 3%. Y también hablan del intervalo de variabilidad de más o menos un punto porcentual
Y bueno, aquí pues yo coincidiría con Manuel en que pues el objetivo es 3%, ¿no? Puede ser que la inflación fuese un poco más alta, un poco más baja en función de choques de oferta, pero el objetivo es 3%. Otro documento de, bueno, ahora un colega nuestro, Daniel Chiquiar, Noriega y Ramos Francia, en otro documento dicen, la inflación se volvió estacionaria a partir del año 2000 o 2001. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vivimos épocas en el pasado de inflaciones altas, ¿sí? En México nunca ha habido hiperinflación, pero sí ha habido inflaciones altas. Y después de la crisis de diciembre del 94, pues la inflación subió y luego lentamente convergió a valores por debajo del 10%. ¿Sí? Entonces ahí hay una pregunta estadística. Aquí simplemente lo voy a dejar así. La inflación se volvió baja y estable, en términos técnicos estacionaria, a partir de algún momento entre 2000 y 2000. Bueno, ok. Entonces, dada esta información, ¿cuáles son los retos estructurales que yo quiero señalar? Y aquí tengo unas cifras que pues coinciden con lo que decía Manuel, ¿no? La inflación anual promedio en un periodo en el cual ya estamos seguros, hasta donde nos dice la estadística, de que la inflación se volvió baja y estable a partir de 2002 y en adelante, es 4,5%. Ese es el promedio de inflación. Manuel mencionó 4,4, bueno, yo calculé 4,5%. Después calculé el porcentaje de periodos en ese rango de datos en los que la inflación ha estado estrictamente por encima del 4%, que es el objetivo más uno. Y la respuesta es, en el 60% de los periodos hemos estado por encima de 4%. Entonces, pues hemos estado lejos de alcanzar el objetivo la mayor parte del tiempo, es lo que quiero señalar con estos números, ¿no? Ok, si miro antes de COVID, ¿no? Fuentes de picos de inflación en el periodo que siguió a la desinflación, eh, que fue un proceso largo y que, bueno, convergimos en inflación baja y estable a principios de los 2000. Bueno, entonces, una fuente de un pico de inflación es externa, la depreciación del peso ante la crisis financiera internacional de 2008, que comenzó en Estados Unidos. Otra fuente es la liberalización del precio de la gasolina en 2017. Y bueno, un comentario más, los picos de inflación pues se observan tanto en el componente subyacente como en el no subyacente, ¿no? Aquí tengo una gráfica, pues, que quiere decir lo que acabo de decir, ¿no? La línea negra es la inflación. La línea roja es la subyacente, obviamente mucho más volátil. La línea verde es la subyacente, es menos volátil, ¿ok? Ahí, entre las líneas azules, ese es el rango del Banco de México. Y el objetivo es 3% de la línea amarilla. Entonces, como podemos ver, pues la línea negra ha estado por encima inclusive del 4% la mayor parte del tiempo. Entonces, yo concuerdo en que tenemos una inflación que ha estado consistentemente por encima del objetivo y pues eso afecta las expectativas y tal vez afecte negativamente en cierta medida la credibilidad del Banco de México. Ok, ahora retos más recientes, retos coyunturales. Bueno, entonces aquí voy a señalar, bueno, dos choques, los voy a llamar de oferta, aunque no tengo una descomposición propia en choques de oferta y de demanda o de otro tipo. Entonces, COVID en 2020 y la invasión rusa de Ucrania en 2022, pues generaron choques de oferta. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Un incremento en la inflación y, poco a poco, un deterioro en la inflación esperada por los analistas y también en la inflación extraída de instrumentos financieros. Es decir, tanto analistas como instrumentos financieros nos empezaron a decir, estamos esperando más inflación hacia futuro. ¿Cuál fue la respuesta del Banco de México? Bueno, al principio hubo una discusión en la Junta sobre la naturaleza transitoria o no de los choques de oferta y cuál será el efecto sobre expectativas. Eventualmente las expectativas empeoraron y el Banco de México respondió pues subiendo la tasa objetivo hasta el nivel actual que es de 11,25%. Y bueno, una variable importante para la toma de decisiones, la tasa de interés real ex ante está en su máximo histórico, como decía Manuel, justo en los meses más recientes. Y bueno, no puse una gráfica de esa tasa de interés real ex ante, pero pues está toda esta información
en el último informe trimestral del banco. Aquí nada más por un poco de datos, entonces la barras naranjas es la inflación, línea azul es el objetivo del Banco de México. Ahí podemos ver que la línea azul fue creciendo, es decir, el Banco de México respondió a la inflación y al deterioro de las expectativas, subiendo la tasa objetivo, ¿ok? Y pues estamos, la inflación, la línea, las barras naranjas, pues están por encima y tal vez habría que matizar más o menos lejos del objetivo de 3%. Pues aquí dos preguntas, y son un poco las preguntas de Manuel. Aquí va la primera pregunta. ¿Qué decisión creo yo que tomará el banco? Mi inciso 3 va a ser, ¿qué decisión creo yo que debería tomar el banco? Entonces son dos cosas diferentes. ¿Ok? Entonces, en el anuncio de la decisión de política monetaria del 8 de febrero, la Junta de Gobierno nos dijo, por primera vez, vamos a evaluar la posibilidad de reducir tasas. Ok. En la presentación del informe trimestral del cuarto trimestre del año pasado, esa presentación fue el 28 de febrero, o sea, hace pues pocos días, ¿sí? Dos miembros de la Junta hablaron pues claramente sobre bajar tasas. Bueno, no dijeron vamos a bajar tasas, sino vamos a considerarlo y pusieron un poco de énfasis en ello. La gobernadora Victoria Rodríguez y el subgobernador Omar Mejía. Un tercer miembro, Jonathan Heath, habló de reducir la tasa en caso de que la tasa real ex ante superase 7.5%. Para él, que la tasa real superase el 7.5% sería un excesivo apretamiento monetario y él, en ese caso, pues estaría a favor de reducir tasas. Por contra, la subgobernadora Irene Espinosa fue quien mostró, en mi opinión, pues la postura más adversa a reducir tasas. Entonces, mi expectativa, bueno, de 5 miembros de la Junta, 2 proponen bajar tasas, un tercero lo consideró de manera explícita, tomando en cuenta esta idea de si una tasa real de 7.5% es excesiva o no. Ahora mismo, bueno, según mi cálculo de ayer, la tasa real ex ante está en 7.42, todavía por debajo del número que dijo el subgobernador Heath. Ok, en términos de datos, la inflación anual, y esto es muy importante, la inflación comparando febrero, general y subyacente, cayeron con respecto a enero, donde hubo un pequeño pico, ¿sí? Y la inflación, si la mido anual, febrero, subyacente, ha estado cayendo, ¿ok? Entonces, esta información me inclina a pensar que mi expectativa es, la Junta votará por reducir tasas a 11%. Eso es lo que yo creo que va a pasar y con esto iniciaría un periodo de reducción de tasas. Ahora, ¿qué pienso yo que debería hacer el Banco de México? Es una pregunta diferente. Entonces, aquí tengo unos indicadores, ¿sí? Entonces, si miro la inflación subyacente mensual, enero-febrero, inclusive un poquito antes, esa está tomando valores más altos. Aquí tengo la gráfica, bueno, es una serie volátil, ok, pero ahí puse un círculo en azul. Entonces, la inflación subyacente mes a mes está tomando valores más altos, ¿no? Si la inflación subyacente se quedase en ese nivel, pues la inflación no va a ser ni siquiera 4%, sería tal vez un poquito más grande de 4%. ¿No? Otro punto, la inflación anual en servicios está estancada en 5%. Entonces, esa inflación es parte del componente subyacente y pues la gráfica en la versión febrero, etcétera, está estancada en 5%. Entonces, ni siquiera se está reduciendo, ¿sí? Un punto que me llamó mucho la atención, un miembro de la Junta dijo en la última minuta, o bueno, se reporta en la última minuta, me parece que con un énfasis positivo, como que esto le permite a esa persona pensar en bajar tasas. Recientemente, la inflación no subyacente, la más volátil, volvió a su valor promedio. ¿Ok? Pero esa inflación no subyacente, que es la más volátil, pues aquí están los números, ¿no? ¿Qué tan variable es cada una de las inflaciones? La general, el componente subyacente, el no subyacente. Bueno, el no subyacente es el más volátil, eso es pues bastante evidente. Entonces, en mi opinión, es muy arriesgado basar la evaluación de la trayectoria tal vez descendente de la inflación usando el componente más volátil. Entonces, es algo que no hubiera, yo no seguiría esta herramienta como para tomar decisiones. Ok. Puntos que decía Manuel. Los especialistas esperan una inflación para este año más alta que la que pronostica el Banco de México. Entonces, aquí, ¿cuál es el riesgo?
Pues que el Banco de México puede perder credibilidad si ajusta su pronóstico al alza de manera continua. Eso ha dejado de ocurrir, pero ocurrió mucho el año pasado. Y además, el Banco de México puede perder credibilidad si la inflación que el banco espera, pues es inferior a de los analistas una y otra vez. Si viro la inflación esperada por los analistas a 12 meses hacia adelante, pues por ahora parece haberse estancado en niveles apenas inferiores al 4%. Entonces, esa inflación esperada está dentro del rango de variabilidad del banco, pero está en el límite, ¿sí? Entonces, en mi opinión, el banco debería mantener la tasa objetivo en 11.25%, por lo menos en la reunión que se celebra esta semana, ¿sí? Y bueno, ya no me quiero pasar de más tiempo. Un comentario breve sobre el tipo de cambio. Aquí tengo una gráfica del tipo de cambio real. El tipo de cambio real es comparar el valor de una canasta en Estados Unidos contra una canasta del consumidor en México. Un movimiento hacia abajo es una apreciación del tipo de cambio real, ¿ok? Y entonces aquí voy a decir un punto bastante sencillo, porque no tengo un modelo que me permita afirmar más. Entonces, entre más largo sea el periodo de apreciación real que tengamos, podríamos tener la evidencia de una sobrevaluación del peso, pero no voy a decir más, me hace falta un modelo específico para poder afirmar tal cosa, ¿ok? Pero un punto en el que creo que no necesito tanto es, el valor del peso depende principalmente de factores externos. ¿Cómo puedo ver esto de manera muy sencilla? Simplemente viendo su correlación con el de otras monedas emergentes. Por ejemplo, el comportamiento del tipo de cambio real del zloty polaco es muy parecido al del peso. Entonces, ¿qué explica las fluctuaciones del tipo de cambio peso-dólar? Factores externos a México. La política monetaria en Estados Unidos y crisis que vienen de fuera de México. Y en segundo lugar, diría yo, la política monetaria de nuestro Banco Central. Y bueno, con eso termino mis comentarios. Dejo de compartir y pues adelante, Gabriel. Ok, muy bien. Gabriel, no sé si pueda yo hacer un comentario de Sí, esta claro, tan claro que sí. interesante de Felipe. Coincido con toda la presentación, es bastante didáctica. Muchas gracias. De hecho, te felicito. A mí me llama la atención esta insistencia del subgobernador Heath de tomar como criterio de política monetaria un valor de la tasa de interés real ex ante. No sé cómo puede llegar a tanta certeza, pero lo que a mí me parece más peligroso es que ese criterio pareciera que se está tomando como determinante, independientemente de lo que esté pasando a la posible convergencia o no convergencia de la inflación al objetivo. Cuando realmente la tasa de interés no es un fin en sí mismo, pareciera que se está corriendo el riesgo de tener a la tasa con mucha certeza que no debe de pasar cierto nivel, como un fin y no dejarla funcionando como un instrumento en función del verdadero fin, que es la estabilidad en el nivel general de los precios. Ese sería el comentario. Está muy bien. Ok, sí. Bueno, yo quisiera hacer un comentario muy breve, que va sobre todo el tema de la credibilidad, ¿no? Que tú comentaste también, Manuel. Y tiene que ver con esta énfasis, urgencia o el enfoque tan fuerte sobre esta tasa que tiene el Banco Central. Eh, Fíjate, tengo un curso de regulación, economía de la regulación, y hay una parte de regulación financiera. Ya sabes, todo eso, lo de Diamond y Diving, ese tipo de cosas, pero utilizo una presentación muy buena de Bernanke. Como ustedes saben, era el jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos cuando fue el pánico, ahí en 2007, 2008, 2009. Y él dice, mira, realmente la mejor forma de medir el estrés financiero no es la tasa esta de descuento del FED, sino él utiliza el premio al financiamiento externo, que es básicamente una medición de el costo del financiamiento a las empresas, incluyendo todo, colaterales, riesgos, etcétera,
menos la tasa libre de riesgo. Y bueno, pues realmente su investigación académica también principalmente trata sobre eso, ¿no? De cómo medir el estrés del sector financiero. Una cosa que surge de eso es que las empresas probablemente no van a responder mucho a que el Banco Central mueva su tasa de descuento un cuarto de punto o un punto, aun si la mueve 2 puntos. O sea, las empresas no van a cambiar mucho sus planes de inversiones, ni los hogares van a decidir comprarse otro coche o sacar una hipoteca porque les cambia la tasa de interés medio punto, un punto. Y sobre todo yo creo que en estas economías como pues, la mexicana, todas las de América Latina o las de casi todo el mundo, ¿no? De Asia, de África, el riesgo que tienes de otras cosas es tan grande que una diferencia de un cuarto de punto, medio punto en la tasa del Banco Central, digo, tiene efectos sobre la deuda pública y es muy importante para la meta de inflación, pero no es tan importante para las decisiones de inversión de las empresas y de los hogares, sobre todo en el corto y en el mediano plazo. Y yo creo que digo, si uno ve los grandes riesgos que hay en la economía mexicana, si las crisis de 76, de 94, la de 2001, este, tienen que ver con estos riesgos de falta de credibilidad en el Banco Central, ¿no? Entonces, yo este, creo que este punto que hace Manuel de que la política tiene que hacer al Banco Central creíble es muy importante. O sea, el punto no es si la inflación es 4,2 o 3,8, ¿no? Eso obviamente, pues, quién sabe qué efecto pueda tener, ¿no? En el corto plazo y en las decisiones de inversión y etcétera, sería muy especulativo. Pero lo que sí creo que es cierto es que en la medida en que el Banco Central logre credibilidad de largo plazo, ese riesgo, digo, eso que le llama Bernanke el premio al financiamiento externo, es lo que realmente puede reducir el costo del financiamiento a las empresas y a los hogares en México, ¿no? Y sí, eso toma mucho tiempo. Y si el banco juguetea con que no, no, pues que es un poco, creo que la conclusión que me da el análisis que hacen ustedes, ¿no? Mira, la meta es 3, pero la verdad es que es 4, ¿ok? Y si nos vamos acercando como a 4 o 5, pues ya ahí vamos, ¿sí? Un poco creo que es el mensaje. Entonces, a lo mejor sí sería bueno que el banco se olvidara de ese énfasis en que si ya la vamos a bajar o no, y se concentrara en si yo soy muy creíble y voy a ser muy creíble comprobándoles que sí voy a llegar a 3%. Eso, este, creo que podría ser una mejor política que efectivamente no estar con subjetividades de que si la tasa real es muy grande y cosas así que realmente no nos llevan muy lejos, ¿no? Oye, un comentario, estoy completamente de acuerdo con lo Sí. que acabas de decir, Gabriel, y es el tema de eh, el Banco de México. Yo creo que le haría muy bien toda esa urgencia que parece tener o preocupación de cuándo recortar, que eso es más o menos lo que Mm, digo, que mostrara más urgencia de alcanzar la meta, porque la mm, meta es el ancla nominal. Y esa ancla tal vez esté pesada, pero se mueve. Y ese movimiento pues hace menos efectiva la política monetaria. Y yo creo que, como dices, el canal o sea, la credibilidad, pues es el que fomenta ese canal de transmisión tan invisible, tan difícil de medir como es el canal de las expectativas. Y mm, me temo que en México ahí le falta fortalecer por todo lo que Felipe y tú has mencionado, de que ni los mercados, ni los analistas, y supongo que se hicieran encuestas también de los hogares, no le creen al Banco de México en sus proyecciones. Yo creo que ahí hay un espacio importante en que debería de avanzar el banco. Sí, ok, yo simplemente quisiera concluir diciendo que, pues dos cosas que sí pienso que, bueno, el Banco de México debería, pues, hacer lo posible por lograr la convergencia del 3%, no simplemente, pues, limitarse a llegar dentro del rango de variabilidad, porque, bueno, el objetivo del banco es 3%, no es otra cosa, entonces, pues, hay que cumplir ese objetivo para anclar expectativas.
Y lo segundo es sobre la comunicación del Banco de México, pues me parece eh, pues fundamental porque a veces hay demasiados mensajes y creo que hace falta un mensaje más puro o una manera más fácil de extraer información de lo que dice los distintos miembros de la Junta de Gobierno. Eso sería mi Ok, comentario final. bueno, pues muy bien. Bueno, pues si les parece, como saben, tenemos el objetivo de hacer estas sesiones no muy largas y pues les agradezco su presentación y espero que pues, las personas que vean este video también obtengan alguna enseñanza útil. Muchas gracias. Gracias. Nos Gracias. vemos. Hasta luego.